La verdad es que en esta causa solamente podemos hablar de mal desempeño. ¿Por qué? Porque la causal de hecho punible está suspendida con las resultas de la causa penal de la que voy a salir sobreseída, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay una retórica en la que se menciona mucho la causa penal. Y amparándome en lo ya mencionado por el fiscal acusador, me permito también mencionar la causa penal solamente por ese motivo. En la causa penal, señores miembros, se está investigando prevaricato y uso de documento de contenido falso. Y tanto el Ministerio Público como el fiscal acusador mencionan no puedo no haberse dado cuenta que no se estaba notificando. ¿Cómo me va a advertir que en demasiados expedientes los demandados no se encontraban, o se negaban a firmar, o no se presentaban a reconocer o no su firma? El que liquidó a más sabe que los reclamos son tan bajos, de repente es 1 millón el capital del reclamado o 2 millones. Entonces le resulta mucho más generoso al demandado contratar a un abogado para asistir a su audiencia de reconocimiento de firmas. La negativa de firmar una cédula no puede ser imputada a mi parte como algo ilegal. De hecho, inclusive hasta ahora, y eso advertí del análisis de los expedientes que obran en esta carpeta de enjuiciamiento, resulta que el actual ujier informa en su cédula de notificación también que justamente no quiere firmar, se niegan a firmar los demandados. O sea, eso está estipulado en la ley. No firmar en la cédula no es una situación ilegal que yo tenía que haber advertido, ¿no? Incluso yo, si me llegan la cédula, digo, no, ¿para qué voy a firmar? Si el ujier puede tranquilamente informar, se le va a firmar. Y eso de resta se publica en la cédula de notificación. ¿Por qué? Porque está establecida la ley. La actuaciones del ujier sí tiene que ser pública, a diferencia de las actuaciones de la auditoría jurisdiccional. Es un error nosotros que escuché recién, ¿verdad? Entonces, lo que dice el fiscal acusador es, se tuvo que haber dado cuenta, pero no demuestra cómo me tuve que haber dado cuenta. Y quiero aclararle a los señores miembros, al fiscal acusador, que tiene todo mi respeto, y a la audiencia en general, especialmente a las víctimas de este esquema del enojo y parte. Quiero aclarar que en mi día a día era imposible advertir la situación. ¿Cómo es que advierte la auditoría de gestión? Se presentan 10 a 8 auditores durante 14 días hábiles, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, con la labor exclusiva de cargar en un documento Excel la cédula de notificación con su fecha, hora, y ahí informáticamente contrastan. Entonces, si yo firmaba, por ejemplo, 800 expedientes por día, yo puedo advertir que hoy entró una cédula en Carayao a las 11 de la mañana y dentro de una semana entra otra cédula, había sido del mismo día del Carayao. Estoy ganando la mora con 2 minutos de diferencia. Entonces, la inteligencia humana está demasiado limitada para advertir lo que la informática y la inteligencia artificial sí pueden advertir. El trabajo de la auditoría fue cargar en un Excel, ahí advirtieron, ahí se dieron cuenta. Y como ya dijo el auditor de eso, que es una recomendación que se materializó después de la decisión de la Corte, menciona justamente la posible comisión de hechos punibles respecto a la cédula de notificación. Eso dijo en audiencia ante el jurado. La recomendación de la auditoría era remitir al Ministerio Público la actuación de urgentes y oficiales de justicia, no así de magistrados, abogados ni actuarios. Sí remitir al jurado de enjuiciamiento mis antecedentes, que eran 57 resoluciones sin sello y 10 resoluciones sin firma. No, 10 resoluciones sin fecha, con una sola firma y sin los sellos, dice. Exactamente eso dice la auditoría, la conclusión de la auditoría. También dice que resultaba inviable saber, y esto quiero leer textual, decía la recomendación y la conclusión final de la propia auditoría, que es parte principal de la prueba del fiscal acusador del enjuiciamiento, dice, resulta inviable poder determinar la existencia de documentos ejecutados en más de una ocasión y o en más de un juzgado, debido a que el juzgado auditado no cuenta con un sistema electrónico que permita una verificación eficiente. En esta causa, no se le está acusando de documentos ejecutados en más de una ocasión ni en diferentes juzgados. Sin embargo, en el mismo legal, el fiscal acusador habla de embargos, habla de un daño irreparable. Entonces, si la propia auditoría, que es el eje principal de esta presunción, de estas pruebas, dice que no existe, o no existe un sistema electrónico en los juzgados de capital que permita verificar estas situaciones que tanto afectan a las víctimas de la mafia de los padres. Entonces, ¿cómo podría una persona advertir lo que la propia auditoría no puede advertir? Hasta hoy no se puede advertir. Entonces, ¿quién es realmente el culpable de las situaciones tan tristes que están pasando las víctimas? ¿Será que soy yo? ¿O será que son usureros que cobran las deudas y a pesar de eso ejecutan? ¿O será que son las mujeres que no notificaron? Yo no le culpo a las mujeres de la falta de firma y fecha. Yo le culpo a las mujeres de no haber notificado, de no haberles noticiado
a los demandados para que puedan ejercer su derecho a la defensa. ¿Y cómo me advertí? ¿Cómo no me di cuenta que no se presentaban nunca a reconocer su firma? Eso es común en Jugado de Paz porque la cuantía es muy baja. Más aún para personas que son funcionarios públicos, les cuesta salir de su trabajo. Y esa Jugado de Paz a decir si es mi firma o no es mi firma. Porque si dicen que no es mi firma, tiene que pagarle a un perito calígrafo o a un abogado y es inviable, es improductivo para el deudor. En cambio, los deudores que saben que no es su firma, o que saben que ya pagaron toda esa deuda, indefectiblemente se defendían. Yo todos los días tenía cuerpo de escritura, porque había demandados que negaban su firma. Negaban su firma, en un mes podía llegar a tener 15 cuerpos de escritura, que es el 0,08% de los 70.000 expedientes que tuve en 2 años. Entonces, si el fiscal acusador alega una reiteración de mal desempeño de mis funciones, una reiteración en el tiempo de haber tolerado que otros funcionarios subordinados infrinjan la ley, tomando la muestra que tomó justamente la auditoría y los 30 clientes que oran en este enjuiciamiento, mi grado de efectividad es del 99,98%, o sea, de casi 100% efectiva. Ahora, lo que llama mucho la atención también es que en la causa penal no hay querellantes. Entonces, ¿dónde están las víctimas de las que habla el fiscal acusador? ¿Dónde está el daño económico si ni siquiera la fiscalía está investigando un daño económico? Son preguntas que probablemente nunca vamos a responder. Ya estoy terminando, excelencias, no me voy a extender mucho. Habla también el fiscal acusador. Había certeza de que los demandados, dice el fiscal en una parte, y con esto yo me despido, había certeza de que los demandados no iban a enterarse de las acciones en su contra. Eso nunca fue o sea, el cumplimiento de la 156 CPC nunca fue mi prioridad, dice el fiscal. Entonces, para sostener esta tesis, eh, ¿será que el fiscal pidió informe a la Corte sobre sanciones previas a mi persona, sobre juicios, perdón, sumarios administrativos en mi contra? No, es una evidente, tengo entendido que no. Entonces, sostener que el cumplimiento de la ley no era mi prioridad, así como lo dice, él me parece hasta irrespetuoso. Son palabras del presidente, por favor, no tengo ningún agravio, solamente digo lo que él dijo. También concesión de las mujeres en el juicio penal. Dice que yo permití la tramitación de tantos expedientes irregulares, pero llamativamente permite mencionar que las mujeres admitieron no haber notificado. ¿Cuál es el nexo de causa entre la no notificación y mi supuesta culpa, mi supuesta responsabilidad? Recordemos que el juez se basa en el informe del actuario para dictar sus resoluciones. Y ahí es donde se produce la cadena de errores. El infiel notifica, entonces el actuario tiene a la vista una cédula de notificación en apariencia válida, porque lo que hace el actuario es revisar extrínsecamente la cédula de notificación, ver si tiene fecha, la resolución notificada, el informe y la firma del ujier, y le informa al juez que fue notificado o no, y el juez en base a eso resuelve. Entonces, la cadena de errores se originó en la falta de notificación. ¿Por qué siempre el actuario informaba que sí se notificaba? Porque las partes esenciales requeridas por la ley estaban bien en la cédula de notificación. Y le quiero nada más aclarar, todo lo que están escuchando, especialmente el fiscal acusado, que el sello de licenciamiento de la cédula es proveída por la propia Corte Suprema de Justicia. Es decir, que no sello ante la hipótesis de que nos iban a notificar nunca la cédula. Existen 3 sellos con 3 diferentes situaciones. Una que sí firmó el demandado, otra que firmó un tercero, otra que no estaba y dejó adherido. Perdón, 4 modelos hay. Y otra que se negó a firmar. Creo que dije bien. Entonces, el sello no está prohibido, es prohibido por la Corte. ¿Y por qué? Porque es más rápido sellar y completar las partes variables, digamos. ¿Cuál es la ilegalidad del sello? No hay ilegalidad. Entonces, evidentemente, los sellos sí estaban bien. ¿Por qué no me di cuenta? Porque es normal que no vengan, porque el capital reclamado es muy bajo, porque sí, todos los días estaban llenos de abogados, llenos de personas que venían a ejercer sus derechos. Sí tenía cuerpos de escritura, más o menos 15 o 20 al mes, que es un porcentaje bajísimo respecto a la cantidad de expedientes que yo tenía por año. No tuve quejas para el de justicia, o sea, la dejadez y la desprolijidad de la que habla el fiscal acusador no está plasmado en ninguna prueba. Nunca tuve queja por de justicia, nunca se me anuló una resolución. Yo fui una magistrada muy diligente, marcaba entrada y salida, cosa que creo que pocos magistrados en la República lo hacen al no tener obligación de ello. Me iba a día a la madre, día del trabajador, yo estaba en el juzgado porque amaba mi trabajo, porque luché mucho para llegar a ese cargo. Sin embargo, Dios quiso que esto suceda y yo ya sé
sus excelencias, cuál es mi destino. En ese enjuiciamiento no se va a resolver mi destitución, no porque no pueda, o sea, no porque no quieran, o porque no tenga la convicción de que tenga que ser destituida porque esa suerte está echada, sino porque la resolución de esta causa está diferida a las resultas de la causa penal. Cuando se resuelva la causa penal, yo ya voy a estar fuera del cargo, porque el corte no me va a confirmar en el cargo. La pena está próxima a conformarse, yo tengo mandato fenecido. Entonces, habiendo sido yo suspendida en diciembre del 2024, o sea, hace un año, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hace un año, 4 meses fui suspendida. Aún así, las víctimas me culpan a mí de que se hayan fallado expedientes en la relación. Me culpan a mí de que no se han levantado los embargos. Señores, yo estoy hace un año, 4 meses fuera del juzgado. Ya no voy a volver nunca más a un cargo público, gracias a Dios. Ejerzo mi derecho a la defensa hoy de manera solitaria. Y me lo hice antes, no por darme la espalda a la justicia, como dijo el fiscal acusador en la contestación de la reposición planteada por mi parte, sino porque de las pruebas que se estaban produciendo, yo tenía la tranquilidad y la convicción de que no probaba absolutamente el mal desempeño de mis funciones. Pero la forma de ver las pruebas, inclusive el relato del doctor Hein, desde mi perspectiva, confirma que justamente las resoluciones que me tenía fecha después, los proyectos, dijo él. Los proyectos que me tenía fecha posteriormente se convirtieron en resoluciones cumplidas con el 156 de CPC. En cambio, la acusación dice que es un dato revelador que confirma mi mal desempeño. O sea, es como una interpretación muy sesgada, pero es una fiscal acusador. Y por favor, ya para cerrar, estas 23 repeticiones que pueden mirar los señores miembros en el expediente electrónico, yo creo que se debe a un error o a una distracción del fiscal, por favor, no es su culpa. O sea, la verdad que 23 es mucho, pero yo sé que él puso su máximo esfuerzo porque está en una causa muy, muy sonada. No creo que haya querido hacer mal su trabajo, no creo. Eh, Finalmente, y para despedirme, ratifico mi inocencia. Tengo una muy firme convicción de que la causa penal voy a salir airosa, porque al igual que en esta causa, ante el jurado de enjuiciamiento, no existe una sola prueba de connivencia de mi parte con ninguna empresa, con ningún abogado. Solamente existe declaraciones de autores confesos de hechos punibles. No existe ninguna prueba ni indicio, porque no existe, no ocurrió en la realidad, que yo me haya beneficiado con dinero alguno de absolutamente nadie. Voy a salir de la causa penal y de esta causa no vamos a saber porque no va a tener la oportunidad el jurado de destituirme porque yo voy a salir por otros motivos. Agradezco mucho la atención. Esta es una oportunidad que está en la ley y hice el máximo esfuerzo de no salirme de las pruebas. Sin embargo, no fue fácil porque el fiscal acusador sí se salió de las pruebas mencionando causas penales. Y manifestaciones de Ujier que no hacen parte a este juicio, a este enjuiciamiento. Si el jurado de enjuiciamiento pudiera enjuiciar a Ujieres, ellos serían los que estarían hoy alegando, y no mi persona, porque no se probó ni en el jurado ni en sede penal que yo tenga responsabilidad, conocimiento o haber tolerado el mal desempeño o faltas a la ley por parte de ningún subordinado de mí en ese momento. ¿Verdad? Agradezco la atención y que tengan un muy buen